tarde a todos. Estamos aquí reunidos en un tercer ciclo de estos encuentros internacionales que estamos haciendo con prestigiosos profesionales de América Latina, inclusive también de Iberoamérica. Ya pasaron por este encuentro Gustavo de Martín, filósofo desde Argentina, donde falamos sobre ese nuevo normal, como se dice ahora, y también el doctor en urbanismo Leopoldo Villadiego, de Cartagena de Indias, Colombia, donde también conversamos un poquito de espacios públicos y moradía social. Este ciclo de encuentros, que va a terminar final de noviembre, tem como objetivo ir construindo o cenário para um evento internacional presencial para o ano que vem. Claro, se a pandemia nos deixa, que estamos neste momento muito limitados com esta situação, mas para fazer um evento internacional aqui na Serra Gaúcha, na região de Gramado e Canela, onde com certeza vários dos convidados deste ciclo que estamos fazendo agora podrán estar presentes con mucho placer para continuar construyendo estas nuevas ideas en este nuevo escenario. En este sentido, desde SG, junto con mi socio y amigo Marcio Rivas, que hoy tenemos el placer de recibir a Osvaldo Moreno de Chile, un arquitecto y máster en paisaje y ambiente, director del mestrado de paisaje na Universidade Católica de Chile. Então, Osvaldo, un grande placer de poder estar contigo en este día y poder partilhar todas estas cosas que nos preocupan a todos los que trabajamos con cuestiones de ciudad y territorio. ¿Cómo vos estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, Daniel. ¿Todo bien? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Marcio, por este contacto y la posibilidad de conversar con ustedes y con quienes también nos puedan escuchar, ¿no? A través de las redes. Com certeza. Grande prazer, viu, Osvaldo, conversar contigo. Espero que a gente consiga aí trocar bastante informações aí importantes para o nosso cenário, talvez aí um novo cenário também de planejamento territorial, paisagístico, né? Então, me gusta bastante conversar com este agora. Como você está vendo, Osvaldo, a gente tem que construir tudo isso nas duas línguas da América Latina, né? Espanhol e português. Estou aprendendo. Somos uma família e todo mundo, de alguma maneira, está integrado e entendendo ao outro desde suas línguas. En meu caso, estou sendo um mix, né? Porque se bem todo mundo sabe que sou argentino, mas por morar aqui hoje falando o meu português, sempre dentro do possível, mas estamos bem contentes de poder conversar contigo, um grande amigo, e você sabe que te tenho muito apreço. E um pouquinho para ir iniciando esta conversa, porque vai ser isso, um bate-papo, uma conversa. No sabemos que esta situación pandémica mexeu con todos sus países, con todas las poblaciones, con todas las sociedades. Muchos ficaron a veces até congelados porque no sabían cómo reagir. Otros, quién sabe, se continúa resistiendo esto que aquí se llama negacionistas, ¿sí? La situación. Porque no quieren mudar de su estado de confort, ¿no? Y otros, entre los que no nos incluimos, estamos como pensando en un nuevo escenario. Cómo todo esto tiene que se revisar para nos reinventar desde un punto de vista no solamente social, sino también territorial, económico. En ese sentido, ¿cómo está la situación, usted desde tu papel, no solo de profesional que trabaja con cuestiones urbanísticas y paisajísticas, sino también como profesor y docente? ¿Cómo está la situación en Chile en este sentido? Bien, bueno, efectivamente, como tú señalabas y como también mencionaba Marcio, ¿cierto?
este escenario de crisis sanitaria y también crisis social, ¿no? Creo que hoy día podemos perfectamente acuñar este concepto de crisis sociosanitaria. Ha remecido, ha movido los cimientos de, podríamos decir, todas las prácticas habituales que teníamos tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones personales y comunitarias en ciudades. Y bueno, y por supuesto también ha sido muy transversal en términos de afectar a las distintas partes, clases, grupos sociales, etarios, y por lo tanto creo que al menos para muchas generaciones es la primera experiencia de un gran evento global que afecta en general a toda la humanidad, ¿no? Y eso sin duda es un aspecto muy, muy interesante de poder observar y analizar. Probablemente desde las últimas grandes guerras, por supuesto de las pandemias que iniciaron en el siglo XX, no teníamos un evento de afectación global tan importante como este, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay una primera gran reflexión y un tremendo desafío porque, como partí mencionando, es una instancia que remece los cimientos, las bases de las comunicaciones y de las interacciones humanas, y no solamente humanas, sino que también, y es algo que quizá podemos conversar más adelante, las interacciones también entre las comunidades humanas y su medio ambiente, ¿no? Y ahí es donde esta dimensión de paisaje quizá puede ir adquiriendo también una revisión y unas nuevas perspectivas que sin duda son interesantes. Acá estamos en una condición de confinamiento en general a nivel país. Poco a poco ciertas ciudades han ido liberando y hemos entrado en fase de cierta flexibilidad para retomar algunas actividades desde el punto de vista, por ejemplo, académico. Desde inicios de año nosotros estamos con un régimen online, un régimen virtual, lo cual también ha llevado, ya desde el ámbito de lo académico, a reformular una serie de principios, no solamente de metodologías y de herramientas de comunicación, sino que también de principios básicos de transmisión de aprendizajes y conocimientos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura, donde tradicionalmente la transmisión de las competencias y los aprendizajes del diseño se hacían en un aula, en un taller, había toda una procesión, podríamos decir una dimensión también muy simbólica en esa transmisión, y que hoy día a todos por igual, en distintas partes del mundo, nos está llevando a explorar en definitiva nuevas formas también. Sí. Creo que es un desafío muy, muy interesante de estar observando, ¿no? Y es un desafío del día a día prácticamente, ¿no? Que nos va sorprendiendo día a día. Es verdad. Te oía y me lembraba de un filósofo contemporáneo que seguramente você deve conhecer, Byung Han, o sul-coreano, que formado hoje na Alemanha com muito sucesso. E ele justamente está falando de que estamos em uma sociedade da comunicação sem comunidade, ¿sí? Ou seja, esta questão de que estamos hipercomunicados a través de esta tecnologia, mas estamos perdendo o vínculo das relações sociais que constroem verdadeiramente comunidade, ¿sí? E isto pode repercutir muito nos espaços urbanos, nos espaços públicos, porque a pandemia o que nos coloca como uma situação crítica é essa perda da confiança, ¿sí? A gente começa a perder a confiança no outro por esta questão do vírus, da infecção, e isso gera um ponto que para nós é crucial, que te queria colocar na conversa, que essa perda da confiança coloca em crise a segurança dos espaços, ¿sí? Dos espaços públicos principalmente. Como fazemos para que agora os espaços urbanos, os espaços paisagísticos, os espaços públicos, os parques, as praças, as ruas, possam ser seguras? Como
un habitante puede se sentir en una ciudad segura, ¿sí? Sim, hoje estamos perdendo o sentido da comunidade, né? Pegando um gancho, pegando uma carona no questionamento do Daniel, do Dani, me questiona muito como é que vai ficar a questão da docência nesse ponto, né? Principalmente no teu caso, no caso do Dani, que também é professor, quando a gente tem toda uma questão, falando agora em arquitetura, mas todas as áreas que a gente precisa projetar alguma coisa e precisa observar, né? Como é que fica isso, a observação do ponto de vista virtual? Como é que a gente consegue perceber os locais hoje de atuação ou né, os locais hoje públicos, se a gente não consegue hoje estar de forma presencial, analisando o contexto, analisando a movimentação social, os fluxos, questionamento que eu faço. Bueno, ambas reflexiones y ambas interrogantes me parecen cruciales y las hemos intentado abordar también desde la práctica que hemos realizado, tanto en los estudios de posgrado, ¿cierto?, en materia de paisaje, de espacios públicos, de medio ambiente urbano en general, que quizá constituyen en el fondo un eslabón, una dimensión de análisis y de reflexión más fino, pero también en las prácticas de quienes se inician en esta profesión, ¿cierto?, en la profesión de la arquitectura y del planeamiento urbano, y en donde efectivamente, como yo mencionaba antes, esto que plantea Marcio es una pregunta fundamental: ¿cómo podemos concebir en el fondo el aprendizaje sin esa experiencia del campo, ¿no?, del contexto, del terreno? Yo veo ahí, algunas dificultades y que de alguna manera también nos desafían a entender esta crisis como un espacio de oportunidad también. Creo que al estar desenvolviéndose es difícil tomar partido sobre si esto que estamos construyendo toma en cuenta todas las dimensiones que implican este cambio de paradigma. Yo diría que uno de los aspectos interesantes que ha ido emergiendo en estos meses, porque la verdad estamos hablando de meses, no es que estemos hablando de un periodo tan largo tampoco para tener una gran perspectiva, yo diría que ha ido emergiendo con fuerza la capacidad del manejo de información territorial de manera remota y de cierta, podríamos decir, democratización de la información territorial, que tradicionalmente más bien ha estado recluida o ha sido parte de ciertos círculos de profesionales con ciertas expertices en el campo de los sistemas de información geográfica o en general de las ciencias del territorio, para ser una plataforma que cada vez va manejando de manera más familiar las personas en general. Yo lo veo, por ejemplo, con los estudiantes que van ingresando a la universidad y que en estos pocos meses han podido familiarizarse con el lenguaje de las fotografías aéreas, con el lenguaje de las cartografías, con el lenguaje también de la realidad aumentada, ¿no?, que lo proveen ciertas plataformas de libre acceso, y que, nos guste o no, a quienes creemos y somos más románticos en esa idea del contacto con el lugar, ¿cierto?, nos guste o no, han ido, podríamos decir, sustituyendo ciertas metodologías y ciertas herramientas que hasta ahora para nosotros eran indiscutibles, ¿no? Es decir, hacer un proyecto sin visitar un lugar o desarrollar un análisis territorial o paisajístico de un determinado lugar sin conocerlo era en realidad una herejía, podríamos decir, ¿no? Y lo es incluso para muchos miembros de la academia que todavía persisten en esta definición. Yo creo que efectivamente hoy día tenemos que estar abiertos a reconocer el aporte de estas nuevas tecnologías, que sin duda van a marcar un momento distinto de aquí en adelante en nuestras disciplinas y en nuestras labores, sin perjuicio de que, por supuesto, en la medida que vayamos recuperando cierta confianza, y ahora me voy a referir a este otro aspecto que mencionaba Daniel, que me parece interesante también, en la medida que vayamos recuperando ciertas confianzas y ciertos espacios de libertad, se puedan articular también con métodos más convencionales y que
yo creo que al final, como digo, si lo logramos ver como un espacio de oportunidad, me parece que en realidad es un cambio, es un upgrade, ¿no? Una actualización interesante que justamente está en desarrollo. En relación al acontecer en definitiva de estas, podríamos decir, de los efectos de la pandemia, de esta crisis sociosanitaria de los espacios públicos, es sin duda también un campo fascinante que estamos viendo casi como, en el fondo, si el mundo entero se transformara en un gran laboratorio socioespacial, ¿no? Les comentaba hace un momento en un pequeño recorrido que he podido hacer aquí en Santiago de Chile por algunos espacios públicos y parques. Se puede constatar una serie de ejercicios muy prácticos que tienen que ver con la demarcación de ciertos espacios, con establecer cierto distanciamiento, ¿cierto?, entre las personas, que claro, en definitiva, justamente podríamos decir desde el punto de vista más esencial de la misión del espacio público, que es encontrarse, que es generar el contacto y el roce, estas prácticas en definitiva van desarmando conceptual y operativamente esa noción de espacio público. Pero por otra parte, me parece también, y esto ha sido una experiencia que hemos visto en Santiago y probablemente también en grandes ciudades, que tiene que ver también con el rol de los espacios públicos y de las áreas de paisaje, ¿no? que es un concepto que nos interesa proponer, que va más allá de aquellos espacios urbanos o espacios verdes como parques, plazas consolidadas, sino que más bien tiene que ver con un repertorio de espacialidades y de lugares, de sistemas incluso muchas veces naturales que quedan insertos dentro de las ciudades, que algunos de ellos no están habilitados, pero que sin duda han cumplido un rol relevante durante esta época de pandemia. En parte, por ejemplo, esos espacios han podido en el fondo brindar a ciertas comunidades la posibilidad de tener un panorama a través de la ventana, ¿cierto? Vinculado a una cierta naturaleza más cercana a esos contextos. Por otra parte, también los espacios públicos, la calle, las plazas, los parques, se han transformado, podríamos decir, en un bien esencial de aquello que hoy día reclamamos tanto, ¿no? Que es esta idea del aire libre, ¿no? El aire limpio, el aire puro, el aire libre, el aire que está de alguna manera siendo hoy día tan requerido especialmente por comunidades vulnerables que, a diferencia de las élites que generalmente habitan en viviendas con grandes jardines o en lugares en el fondo con distintas amenidades desde el punto de vista del paisaje, grandes sectores de las ciudades se encuentran más bien confinados en pequeños espacios, ¿cierto?, con un grado de hacinamiento que de alguna manera esta crisis lo ha ido acentuando. Entonces, también ahí hay una reflexión interesante sobre el valor y las nuevas perspectivas de valorización que podemos tener sobre esos espacios, ¿no?, sobre el paisaje urbano, finalmente. Sí, la verdad es que estamos como en las puertas de una nueva ética del paisaje, que implica también una nueva moral de esa paisaje. ¿Cómo esos espacios se redimensionan en función a todas estas cosas que están aconteciendo sobre los propios comentarios, y obviamente esta situación de la tecnología, de comenzar a ver oler o comprender los espacios a través de estas mecánicas virtuales, también nos colocan en este desafío de ser bon. La tecnología es una cosa legal, tenemos que aprovecharla, mas también la vida debe se desenvolver sobre situações concretas, reais, ¿sí?, sobre el territorio, porque donde a gente transforma as sociedades es en el propio territorio. Entonces, esto nos cría, todos los que trabajamos sobre cuestiones tanto urbanos como territoriales, en todo caso vinculadas con la paisaje, un desafío extra, hoy se está hablando mucho y coincidimos contigo en que es una grande oportunidad todo lo que está aconteciendo. Nosotros también vemos esto como una grande oportunidad. Se está hablando mucho de cómo transformar esto en espacios educadores, en ciudades educadoras, en ciudades y espacios inteligentes, ¿sí?
que nos ayuden a comprender esos lugares sem perder a verdadeira essência que sempre teve, que você comentou bem, de que os espaços e as cidades nasceram para que as pessoas se encontrem, né? Para que as pessoas se relacionem, se amem, tenham amizade, façam negócios. Como você vê tudo isso a partir deste possível novo cenário? Porque também temos que ser sinceros. Temos muitas incertezas, não sabemos bem como todo esto se vai desenvolver e justamente estas conversas são para refletir juntos, né? Mas na hipótese de um novo cenário, como imaginas esta situação dos novos formas de relacionar-se quando falamos de espaços territoriais, digo, de espaços de encontros e até de negócios? ¿Cómo imaginas esto? Mira, yo creo que estamos también ante un escenario presente y futuro. Creo que hay manifestaciones que se están dando hoy, en parte directamente vinculadas al contexto de crisis sociosanitaria, en parte también vinculado a otros fenómenos que van en paralelo, ¿no? La emergencia, por ejemplo, de las reivindicaciones sociales, étnicas, la lucha contra el racismo, ¿cierto? Contra las reivindicaciones también de género en las ciudades, que son todos aspectos que, podríamos decir, han ido construyendo una matriz también sumamente compleja, casi en el umbral previo a la pandemia. En marzo, a principios de marzo, recordemos, en las ciudades se discutía si era correcto o no generar estas grandes movilizaciones, por ejemplo, en favor del Día de la Mujer. Hace algunos meses atrás vimos en Estados Unidos todas estas grandes convocatorias y estas transformaciones y actuaciones sobre los espacios públicos vinculados al fenómeno de la respuesta ante el racismo que habitamos. Todo esto, sumado también a este contexto de crisis sociosanitaria, hace ver que efectivamente el espacio público es la estructura fundamental del habitar humano, ¿no? Del habitar de ciudades. Algo que decimos con fuerza hoy, pero que si recordamos años recientes, incluso quizás estas últimas décadas, probablemente se había ido debilitando, especialmente los discursos de políticas públicas, ¿no? Muy enfocados especialmente en las ciudades latinoamericanas en fomentar el desarrollo urbanístico, en generar podríamos decir, un soporte para el desarrollo privado de la ciudad, la privatización de los espacios urbanos, y en donde efectivamente muchas de nuestras grandes zonas urbanas hoy día comprometidas y quizá más carenciadas desde el punto de vista de la dotación, de la existencia de estos espacios públicos, han sido producto de estas políticas públicas de los últimos 20 o 30 años en las ciudades, especialmente en países cuyo norte, ¿cierto?, ha sido en estas últimas décadas el modelo neoliberal, como ha sido en Chile. Desde ese punto de vista, y quizá poniendo énfasis en el caso nuestro, en el caso de nuestras ciudades, creo que todos estos contextos de crisis que han inaugurado, podríamos decir, la década, ¿no? Esta década del 2020, ponen de manifiesto hoy día la importancia del espacio público como aquella matriz, en definitiva, que va cohesionando y que es necesaria en la ciudad contemporánea. De nuevo, insisto, algo que probablemente lo hemos visto escrito muchas veces en nuestros libros, pero que en las prácticas, cuando recorremos esa ciudad carenciada, esa ciudad de los márgenes, de la periferia, ¿cierto?, es una ciudad que lamentablemente no se realizó, no se diseñó en base a los cánones óptimos, ¿cierto?, que todos nosotros hemos aprendido en nuestras cátedras de planeamiento, paisaje y arquitectura, sino que más bien ha sido la ciudad resultante de las externalidades negativas del modelo de mercado, ¿no? Por lo tanto, yo diría que hoy día es muy interesante identificar ese germen de reivindicación de la importancia del espacio público, que, insisto, yo lo veo ya no solamente ligado a
a modelos tradicionales de planificación urbana y de diseño urbano de espacios públicos y de paisajes, sino que más bien lo veo muy vinculado a un activismo comunitario que intenta en definitiva recuperar, crear incluso vínculos con lugares, con espacios, incluso con sistemas, y ahí es donde nuevamente este concepto del paisaje, más allá de lo que la ciudad formalmente ha diseñado en los últimos años, sino que encontrar esos espacios en situaciones de humedales urbanos, de quebradas, de esteros, de riachuelos, de cerros, en fin, de todos aquellos sistemas ambientales que han persistido pese a los grandes impactos que la ciudad ha generado sobre ellos. Hoy día son espacios que las comunidades comienzan a recuperar, comienzan a revalorizar, y en donde ante la ausencia muchas veces del Estado y de la inversión de lo público, ¿cierto?, para habilitar este tipo de espacios, muchas veces son las propias comunidades las que en este proceso, en el fondo, de reivindicación y de puesta en valor, van construyendo también estos lugares y estos escenarios de paisaje, y creo que ese fenómeno también se va a ir viendo acentuado, ¿no? En esta visión de futuro yo veo una ciudad que de alguna manera recupera la conciencia sobre el valor de estos espacios públicos y del paisaje urbano, no solamente ya ejecutado desde las políticas públicas que de alguna manera lo visibilizan, sino que también desde este activismo, ¿no?, que surge, que emerge de las comunidades que hoy día son las que de alguna manera necesitan con más urgência este tipo de cenários. Oswaldo, nós vivemos aqui numa região, não sei se conhece Gramado, Canela ou região da Serra Gaúcha. Você já esteve aqui nessa região aqui no Brasil, aqui no sul do Brasil. Mas nós vivemos numa região muito turística. E de um tempo para cá, as pessoas... nós tínhamos muitos parques públicos e eu vi pelo teu currículo, inclusive, que tem uns trabalhos muito bacanas nesse sentido de tentar trazer o espaço público de uma forma muito mais democrática. Aqui a gente começou a ver nos últimos tempos uma caminhada para parques privados, né? Onde, além de serem privados, ou indoor inclusive, né? Todo ele fechado, ou seja, um processo até de imersão, né? Sai do estado social normal, né? da rua, e entra num espaço fechado e vive uma nova experiência fechada, com uma outra temática, com coisas mais estilo Disneylândia, né? Isso está começando a aparecer de uma forma muito recorrente aqui na nossa região, e de alguma forma sempre a gente tenta trazer, é difícil a gente coibir esses tipos de entretenimento, mas a gente sempre tenta trazer um pouco do, mesmo que sendo privado, a gente faça ele de alguma forma que traga um pouco mais de público, né? A gente possa trazer o público para dentro do privado. Mas é difícil, então nessas questões eu converso muito com o Daniel aqui, né, sobre essas situações onde tu fantasia faz toda uma maquiagem e ignora todo o entorno. A nossa região aqui é muito bonita, é uma região de serra, de montanhas, e então algumas questões assim que a gente traz. Como é que a gente consegue fazer com que o poder privado ou empresário também perceba o significado, né, dessas questões tão importantes do espaço público ou do espaço verde para dentro do ambiente privado, né? Para te contextualizar, Oswaldo, sí, muy interesante aquí la región da Serra Gaúcha es una región muito rica, quase 1000 metros de altura, com um fluxo turístico muito grande, hoje quase o destino número 1 em termos nacionais de turismo. Já te vamos convidar para que conheças bem de perto, com uma colonização ítalo-germânica, então é um Brasil diferente.
Mas também tudo isto trouxe um fluxo econômico muito grande, quase te diria de uma metrópole, pelo atrativo que tem, e hoje está também se internacionalizando. Então esta colocação que põe Márcio, e que é uma grande preocupação, está vinculada com esta sociedade do poder privado, né? E que eu aproveito para complementar a pergunta, uma coisa que estava pensando e que aproveito isto que Márcio colocou, porque em última instância aqui por esta questão que ele mencionava do interesse do privado em querer planejar os territórios sempre para seu benefício, claro. E no Chile pela questão que você mesmo colocou de tantos anos de neoliberalismo, de Estado mínimo, de deixar outra vez que o mercado regule, nos encontramos hoje com uma situação que eu diria suprema, que esta pandemia de novo colocou em crise, que é o verdadeiro papel do Estado, sim? Porque quando você fala de uma grande oportunidade para os espaços públicos como espaços de democratização da sociedade, quando o Márcio coloca a preocupação do que está acontecendo aqui como contraposição, mas ao mesmo tempo esta situação de políticas neoliberais que levam a um fracasso, porque hoje sabemos das grandes mobilizações que tem no Chile, justamente por isto. Aqui, neste momento, com a linha de governo que temos no Brasil também, um governo alinhado com os Estados Unidos e que negou a pandemia e de repente teve que começar a gerar assistência social, porque senão tinha milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas que hoje recebem auxílio emergencial. Então digo, do ponto de vista do papel do Estado, sim, entra em crise toda esta situação, né? Do espaço público versus o espaço privado, né? O que te parece? El tema de la privatización, ¿cierto?, del paisaje, de los bienes y los servicios que también pueden estar asociados a esta dimensión de paisaje es sin duda uno de los grandes problemas que acontecen en nuestros territorios. Yo diría que también es un tema muy transversal en América Latina. Recuerdo muchas conversaciones que hemos tenido también con colegas argentinos respecto a las grandes privatizaciones de recintos de urbanizaciones privadas, ¿cierto? Los countries, como se denominan allí. Sí. Y bueno, y lo que menciona Márcio en el caso de la región Gaúcha, me parece que es un ejemplo más, ¿no?, de estas prácticas que siguen aconteciendo. Creo que en el fondo asistimos hoy día a una suerte de territorio collage, haciendo alusión a esta idea de la ciudad collage, ¿cierto?, un territorio collage, donde observamos distintas prácticas que obedecen también a la superposición de modelos. La privatización del paisaje tiene, yo diría, dos implicancias. Por una parte, está asociado a restringir la accesibilidad a ciertos lugares que muchas veces desde un punto de vista tradicional o desde la historia de los territorios y de las comunidades que lo habitan han configurado escenarios en el fondo relevantes desde el punto de vista de la identidad, ¿cierto? Incluso en algunos casos, y aquí hay otro ejemplo que quizás es muy paradigmático en Chile, referido a los conflictos con la etnia mapuche, ¿cierto?, en el sur, donde la privatización de los espacios, si bien no son espacios urbanos, son espacios productivos que se han ido transformando probablemente desde muchas décadas, siglos incluso, en espacios productivos desde la lógica occidental, hoy día con una visibilización de grandes extensiones de monocultivos de plantaciones forestales, y en donde, claro, justamente hay una restricción a esa accesibilidad a estos recursos. Pero por otra parte, hoy día también creo que resulta interesante establecer ese análisis desde la perspectiva
de la accesibilidad y de la, podríamos decir, transferencia de los beneficios que estos sistemas, estos componentes medioambientales que conforman los paisajes aportan a los territorios que también hoy día atraviesan condiciones que están asociadas a una crisis de cambio climático, ¿cierto? Y donde por lo tanto muchas de las cuestiones que hoy día reclamamos en materia de gestión ambiental asociada al mejoramiento de la calidad del aire, de las aguas, a la capacidad de poder regular los efectos de desastres sobre los territorios urbanos, responden también a un manejo, podríamos decir, desde la lógica de la privatización de esos mismos recursos que podrían efectivamente brindar esto que hoy día denominamos como servicios ecosistémicos. Por lo tanto, creo que tiene dos implicancias: una física espacial, que tiene que ver con este acaparamiento, ¿cierto? Esta como concentración de tierras y de áreas vinculadas a estos sistemas, y también de los beneficios que ya no son elementos materiales, sino que son más bien intangibles, que muchas veces terminan desaprovechándose para beneficio de un espectro mayor. En ese sentido, yo veo que en distintos contextos, digamos, y también analizando ciertos casos referenciales, tanto en nuestros propios países como también en contextos como el europeo, efectivamente el rol del Estado necesariamente debe recuperar un posicionamiento que yo creo que va muy de la mano de entender un rol también educador, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante, por ejemplo, el caso que vimos durante muchos años de desarrollarse en Antioquia, en particular en Medellín, ¿no? en nuestro continente, como un ejercicio de recuperación y de co-construcción de lo público a partir de una visión del Estado que puso por delante, en definitiva, la capacidad de poder dar a entender a las comunidades y a los distintos actores, tanto privados como públicos, podríamos decir, el rol convergente de un adecuado manejo de la ciudad y del territorio, ¿no? Y de su paisaje, por cierto. Esto de alguna manera también se ha discutido muchísimo en estos últimos meses en Chile desde el estallido social, ¿cierto?, que hubo en octubre del año pasado, en donde comenzamos a discutir en el fondo los costos de esta visión de privatización que en general ha ido afectando tanto a ciudades como a territorios, y de la necesidad también de que esa co-construcción de lo público nos permita, desde ese punto de vista también, prevenir y evitar o manejar, quizá de manera más adecuada, conflictos sociales y políticos. Es decir, la mejor manera de convencer a quienes están en contra de un modelo de lo público como el eje central de la gestión de un territorio es justamente hacer ver que los conflictos que se pueden llegar a evitar, o dicho de otra manera, de la capacidad en el fondo de establecer acuerdos territoriales que favorezcan en definitiva una adecuada convivencia, es la mejor herramienta también desde el punto de vista de asegurar condiciones de inversión, de desarrollo privado y de rentabilidad para esos mismos actores. Por lo tanto, a mí me parece que también ahí hay un aspecto interesante que tiene que ver con la capacidad en definitiva de establecer políticas públicas que contribuyan a entablar esos vínculos desde una perspectiva educadora, en donde seamos capaces de evidenciar los beneficios que se tienen en una gestión que por supuesto no va a ser estrictamente solo privada, sino que efectivamente hoy día asistimos a un mundo en donde las interacciones y los modelos más bien mixtos, ¿cierto?, son los que hemos visto tan buenos resultados, pero hay una matriz base que es la que asegura en definitiva una adecuada convivencia. Al no existir esa convivencia y al exacerbar la polarización, salen perjudicados también quienes están aportando o apostando, mejor dicho, ¿cierto?, con esas inversiones en los territorios. Y por lo tanto, el patrimonio de lo público, y ahí nuevamente posiciona esta idea de paisaje como aquello que de alguna forma manifiesta ese patrimonio de lo público, es un soporte también de esa convivencia que es necesaria para que tanto lo público como lo privado se desarrolle de una manera más armónica.
Sì, más articulada, né? Nós sempre falamos justamente dessa questão de quando trabalhamos en estos últimos tempos, trabajamos en proyectos de planeamiento urbano de justamente la ciudad de Gramado, Nueva Petrópolis, que está aquí pertinho, también otra ciudad germánica, y el concepto justamente parte de eso, de cómo construir lo que nos gostamos de llamar a sociedades da inteligência do bem comum, ou seja, e nisso entra o público e o privado, sim? Porque o público, obviamente, por todas as coisas que você mesmo levantou, né? O valor da socialização, da democratização, da oportunidade de construir sociedade, mas o privado também quando ele está pensado desde o foco do interesse público, sim? E não exclusivamente do interesse privado endógeno. Este fio é o que diferencia esta situação. Aí onde a gente pode sentar numa mesa e dialogar as questões de espaço de interesse público e aquelas de interesse privado que mexem com o interesse público, né? Nós estamos convencidos que toda esta situação pandêmica termina de colocar todo esto en la mesa de debate, cosas que todos nós, contigo já temos falado muitas vezes, estamos conversando já faz muitos anos, 15, 20 anos sobre estas questões, mas todo leva seu tempo, né? E uma oportunidade como esta, onde as sociedades, a humanidade entra numa crise muito grande, nos dá esta possibilidade de que agora estas questões possam entrar numa mesa do debate, diria, das políticas de cada estado, de cada governo, de cada prefeitura, município, para ti, porque agora é prioridade, né? Tanto no Chile, com todas as grandes mobilizações hoje em dia, aqui no Brasil, com uma situação também política estranha, sim? Ou na Argentina, onde eu venho, também com uma origem, quem sabe, diferente. Mas passa um pouco por estas situações que estamos falando e que te provocam uma reflexão. Nós gostamos muito de dizer que trata da inteligência do bem comum, né? Como construir essa inteligência com o espírito do bem comum. Às vezes eu questiono, Oswaldo, em termos de sociedade, né? O que vem antes? A capacitação ou a consciência, né? Ou elas têm que andar juntas? Porque como é que a gente consegue capacitar a sociedade, fazer com que ela entenda o real sentido da questão pública, né? Ou da cidade, ou do valor da cidade, ou da sua paisagem, se a gente não consegue conscientizar ou capacitar elas, né? É uma construção social, né? É uma construção coletiva. Sí. Yo quería posicionar aquí justamente en ese punto que menciona también Marcio y que referías también, Daniel, el rol del proyecto, ¿no? Ese rol lo podríamos mencionar de distintas formas. Quizá alguien podría referirlo a la idea del plan, ¿no? De la planificación. A mí me gusta hablar de proyecto, incluso en la dimensión del territorio, ¿no? Algo que por ejemplo, podríamos remitir a esa escuela territorialista italiana de Maniai, ¿no? Esta idea del proyecto territorial, el proyecto de territorio, que implica, previo a ejecutar en definitiva un determinado diseño, ¿cierto? Una suerte de acuerdo que solamente se logra cuando hay una discusión entre partes, ¿no? Es decir, cuando de alguna manera, a partir de un escenario problemático, a partir de una crisis, de un conflicto, existen ciertos actores que logran asumir ciertas posiciones que de alguna manera van convergiendo hacia la posibilidad de discutirlo y de establecer o de entablar una visión sobre ese territorio. Lo que muchas veces llamamos en planificación esa idea de la imagen objetivo, ¿no? La imagen objetivo como
aquella resultante de procesos deliberativos, de procesos de discusión, en donde de alguna manera esa idea de una perspectiva común de desarrollo pasa por establecer determinados acuerdos. Acuerdos que, por cierto, hacen que algunos actores también tengan que ceder, ¿no? Y perder para poder ganar finalmente. Sí. Yo creo que en esas perspectivas a mí me parece que en primer lugar hay una ausencia de ciertos liderazgos, especialmente en nuestras clases políticas, que sean capaces de entender esa necesidad de esos espacios de encuentro, ¿no? Cuando, por ejemplo, lo menciono acá en nuestro contexto en Chile, hay una aversión, hay un temor a procesos de discusión de una nueva constitución, ¿no? De pensar un nuevo lugar común en términos de lo que es más básico para toda sociedad contemporánea, que es su carta fundamental, la Constitución. Estamos asistiendo a probablemente a una clase política que la verdad no comprende en definitiva el momento que está viviendo, cuando en general los distintos actores de la sociedad lo que justamente están buscando, y ya no solamente piden permiso, sino que simplemente hoy día se establecen esos espacios. Y creo que otro efecto, podríamos decir, colateral de esta crisis y de la imposibilidad de vernos, es que de alguna manera se han comenzado a establecer también distintos foros. Esto que estamos haciendo nosotros ahora en este momento es un ejemplo de ello, ¿no? Distintos foros que ya no solamente remiten a un orden lógico desde arriba hacia abajo, sino que van permitiendo, podríamos decir, institucionalizar ciertas miradas y ciertos intereses que se pueden ir de alguna forma aglutinando, ¿no? Se pueden ir en el fondo compactando para poder establecer esos puntos de vista sobre un territorio, en donde, nuevamente volviendo a la idea de proyecto, es fundamental que en definitiva ese proyecto de territorio esté sustentado en estas distintas visiones. Un proyecto que también hoy día transita un doble desafío. Por una parte, asociado a justamente tener o adquirir una cierta legitimidad en su base de formulación, cosa que hasta hace pocos años atrás o décadas no nos cuestionaba. Venía un planificador, muchas veces contratado por la autoridad o incluso a veces la autoridad misma, y establecía su punto de vista sobre determinado territorio y se ejecutaban en definitiva sus planes. Hoy día vemos aquí en Chile, y uno puede ver también en distintos contextos, un cuestionamiento de base a ese tipo de prácticas y políticas, donde lo que en definitiva está ocurriendo es que existe la necesidad de que esos proyectos o esas visiones de territorio se vayan construyendo capa por capa desde una dimensión, digamos, más comunitaria. Eso a mí me parece un aspecto muy interesante, y yo diría que en general estamos viendo que ese tipo de iniciativas parte por un lugar común que es ni más ni menos que el espacio público, ¿no? Es decir, muchas veces incluso las prácticas de encuentro de estos distintos grupos sociales van reivindicando determinados espacios públicos que históricamente o bien han tenido otro rol o han estado muchas veces invisibilizados. Determinadas plazas, determinadas calles, determinados puntos neurálgicos de la ciudad, lo hemos visto aquí con las manifestaciones, como determinados lugares de la ciudad comienzan a ser bastiones o lugares icónicos de ciertos movimientos, desde donde se comienza a pensar entonces un nuevo modelo, en definitiva, de ciudad, podríamos decir, ¿cierto? Muy basado, muy anclado en esta lógica de una visión común, de la idea de un proyecto. Creo que eso es muy interesante y de alguna manera, cuando Marcio refiere a la capacitación, a la educación o a la concientización, creo que en ese tipo de procesos uno podría ver una mixtura también muy, muy interesante. Una interfase, Nós llamamos que un proyecto lo que tú denominas interfase. O articulador de saberes, em última instância, é essa grande oportunidade, essa interface onde construímos de uma maneira social, sim? A ideia não é nem uma coisa nem a outra, né? Porque
quem capacita quem, né? A vezes nós profissionais aprendemos com os habitantes, em última instância, porque eles sabem do lugar. Então, bem como estamos falando, é um processo de construção coletiva permanente, onde se articulam diferentes saberes técnicos, políticos, administradores, econômicos, etc. E entra em discussão uma questão muito importante que você colocou recém, o novo papel do líder do projeto. Sim? Quando a gente chama o líder do projeto, pode ser um político, pode ser um líder social, pode ser um profissional do planejamento, mas sempre construindo desde esta visão social. Na verdade é que são temas super interessantes, muito ricos, que a gente vai ter outras oportunidades para seguir conversando, porque sabemos também que você tem outras coisas também para realizar agora, e não vai ter, com certeza vamos ter outras oportunidades onde vamos de novo te convidar. Estamos pensando em outras questões. Hoje o que quisemos foi colocar um pouco estas temáticas na mesa da discussão, mas para que seja a primeira de várias. Então, Osvaldo, como sempre, agradecido por este momento. Um prazer conversar contigo. Esta hora passou muito rápido. Muito rápido. Quero dizer que foi bem legal. Mas te deixamos a palavra para a mensagem final deste encontro. Só terminando então, para mim foi muito rápido, como o Daniel falou, né? E por mim eu poderia estar continuando aí uma boa conversa, porque a gente, na verdade, a gente está ratificando algumas questões pessoais, né? A metodologia, como a gente trabalha. Então é muito bacana saber que o Dani, hoje morando aqui na região, já teve um contato mais presencial contigo, né? Conseguiram trabalharam juntos, eu acho, né? Construímos coisas docentes. Então, muito bacana hoje a gente poder estar articulando isso de forma virtual, mas espero logo poder nos encontrar fisicamente. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Marcio. Sí, la verdad que pasó muy rápido esta conversación, ¿no? Se nos hizo muy poco el tiempo. Hay muchas cosas que creo que también uno puede ir precisando y planteando de una manera más específica sobre lo que hemos hablado. Para terminar, mencionar algunas ideas que quizá hoy día a mí me interesa mucho desde la perspectiva de lo que es este escenario que estamos viendo. Primero, entender que el paisaje es un punto de encuentro, ¿no? Es un foro en el cual se reúne toda la dinámica cultural de las comunidades que habitan un determinado territorio, en muchos casos la ciudad como tal, ¿cierto?, con las dinámicas ecológicas que no solamente están presentes en sus aspectos más visibles de vegetación o fauna, sino que también en los grandes fenómenos que muchas veces hoy día nos tienen algo amenazados, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático, justamente también hablamos de estos grandes procesos transformacionales del clima y de la ecología de los territorios. Y por lo tanto, también referir a ese espacio, al paisaje, como una plataforma transdisciplinaria que nos permite también comprender en este momento tan crucial de la humanidad aquellos desafíos que tienen que ver con lo social, con lo sanitario, por supuesto, ¿cierto?, y con lo ambiental, que son también probablemente otras conversaciones que más adelante podamos sostener. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muchas gracias, Osvaldo. Seguimos en contacto y seguramente que faremos más algún otro encuentro, sin duda. Grande abrazo ahí. Un abrazo. Cuidas.